básica. Eso quiero que hagan. ¿Ya? A eso también. Y cada día vamos a meter ese computador, ¿no? Pero bueno, me gusta que hayan leído. Es así, chicos, la medicina es así. Bueno, vamos a ver ahora esta parte de la fisiología. Nos vamos a entrar a la fisiología respiratoria. Vamos a ir viendo algunas cositas que es importante. Hemos dicho, por ejemplo, una primera cosa que tenemos que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer el organismo? Todo el aparato respiratorio. Hacer que el oxígeno de la atmósfera llegue a la célula. ¿Sí o no, doctor? Tenemos que comprender cómo hace el organismo, cómo hace el aparato respiratorio para hacer llegar ese oxígeno a la célula. Respiración interna. Ahí. Pero entonces vamos a ir paso por paso. Cada paso es importante. ¿Ya? Por eso le digo, no falle. Cada paso es importante. Ahora vamos a ver de la primera parte, por ejemplo. Esto que dijimos. Por ejemplo, lo más importante en lograr, dice, una adecuada ventilación alveolar. Lo vamos a ver. Es decir, ¿qué significa adecuada ventilación alveolar? Que a los alveolos, primero, miren, desde el aparato respiratorio, ¿dónde va a llegar el oxígeno? A los alveolos. Ahí nos quedamos, hasta ahí. Esta primera clase va a ir hasta alveolo, hasta alveolo. La próxima vamos a hacer vasos sanguíneos. Porque hemos dicho, los dos sistemas se unen, se complementan. El respiratorio y el cardiovascular. Uno mete oxígeno, el otro transporta. Uno mete oxígeno, el otro transporta. Se va a complementar. Bueno. Y después vamos a ver cómo se hace el intercambio de oxígeno. Cómo el oxígeno llega y cómo el dióxido sale. El dióxido de carbono sale. Porque el dióxido de carbono constantemente se va produciendo en el organismo fruto del metabolismo aeróbico. ¿Ya? Ojo. Y hemos visto, por ejemplo, cómo se regula el pH, ¿no? Tiene que ver con la presión de dióxido de carbono. Dijimos que la presión de dióxido de carbono normal es de 30 a 45 milímetros de mercurio. Si es arriba de 45 milímetros de mercurio, acidosis respiratoria. Si es menor a 35 milímetros de mercurio, alcalosis respiratoria. Vean la importancia del aparato respiratorio en control del pH de la sangre, que tiene que ser de 7.4. Ese es el pH que el organismo lo tiene que mantener para que todas las funciones se cumplan. Bueno, y esto también que tiene que ver el otro con filtrar, humedecer principalmente el aire. Vamos a ver esto. Hemos dicho ya, esta imagen ya, solamente es un poquito para ver la importancia de este árbol vascular. Cómo el árbol se va fragmentando, se va ramificando cada vez más, pero tiene una importancia fisiológica. Ojo, que más adelante lo vamos a ver especialmente en la difusión. Porque lo que quiere el árbol respiratorio es ampliar el área de difusión. ¿Ya? 7 por 10 metros. Es harto, ¿no? 7 metros por 10 metros es harto. 10 metros cuadrados es harto. Es como una habitación. Pero lo hace gracias a esta ramificación. Tiene que ramificarse. Pero el objetivo de esta ramificación del árbol, ojo, del árbol respiratorio, tiene que ver con eso. Amplía la superficie de absorción. Lo mismo hace la parte vascular, porque hemos dicho, detrás del arbolito están los vasos. Ahí están los vasos, justo por ahí, ¿no? Pero vamos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos que comprender esto. Tenemos que comprender todos los ciclos respiratorios. ¿Y de qué consta? Hemos dicho, por ejemplo, que el ciclo respiratorio o los movimientos respiratorios, hay una pregunta. Se les voy a hacer. ¿Cuál es la relación entre inspiración y expiración? Inspiración es cuando metes aire, inspiración es cuando lo sacas. La relación, doctor. Exacto. 1 a 2. Eso que va a saber el doctor, le va a preguntar al terapista, el terapista va a sentir feliz, porque en base a esa relación va a programar el respirador. Pues lo que está aprendiendo hoy lo va a poder hacer en su práctica hospitalaria. Relación 1 a 2. Algunos manejan tiempos. Dicen, no, la inspiración es un poquito más corto, de 1.5 segundos, pero la expiración llega más tiempo. ¿Ya? Porque es una acción activa y otra una acción pasiva. Esos son los tiempos. Pero que me sepan la relación 1 o 2, perfecto. Ahí podemos ir bien. Vamos a los 2. Entonces, todo el ciclo respiratorio, todo el aparato, ¿cómo hace el organismo para llevar ese oxígeno a la célula? Tiene que pasar por estas etapas, chicos. La primera etapa es la ventilación alveolar. Tenemos que hacer que el oxígeno llegue de la atmósfera al alveolo. Esa es la primera. Y es lo que ahora vamos a ver. 2.
tiene que producir una difusión adecuada de oxígeno y de dióxido de carbono. Eso también lo vamos a ver entre los alvéolos y la sangre. 3. Tenemos que entender, una vez que se ha producido la difusión, cómo se hace el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Y 4, cómo se regula. ¿No? ¿Cómo se regula? Por ejemplo, hoy veía una conferencia de curioso y decía, estaba hablando sobre retinación mecánica y decía, ¿no? Normalmente el organismo, obviamente el sistema nervioso central, el organismo, tenemos nosotros acá un centro respiratorio. Ese centro respiratorio que vamos a ver cuando hablemos de regulación, vamos a ver, oye, ¿cómo se regula la respiración? Pero ese centro respiratorio, decía doctor, ¿controla qué? Una bomba muscular. Yo me preguntaba, ¿bomba muscular? ¿Por qué hablamos de bomba neuromuscular? Centro respiratorio, bomba neuromuscular, pulmones. Si dicen bomba muscular, ¿qué creen que está diciendo? Bomba neuromuscular, ¿qué creen que está diciendo? Pues, centro respiratorio, bomba neuromuscular, pulmón. Yo me preguntaba, oye, ¿por qué utilizó ese término, bomba neuromuscular? Neuromuscular. Es decir, la importancia de los músculos en la ventilación. O sea, cómo los músculos son como bomba, de emitir aire hacia los alvéolos. Dice, pues, ahora tiene sentido. Bomba neuromuscular, porque los músculos requieren activación, o sea, se tiene inervación, pero todos esos dos funcionan, ¿no? Para que el oxígeno ingrese al alvéolo. Pero bueno, estos 4 componentes son parte de la respiración. Vamos al primer componente, que es la ventilación. Ahora vamos a entender la ventilación. Quiero hablar de ventilación. ¿Qué es la ventilación? ¿Qué dice el doctor? Lea. Objetivo principal es lograr una adecuada ventilación alveolar, llevar la suficiente cantidad de aire y sacar la suficiente cantidad de aire desde los alvéolos o hacia los alvéolos en un determinado periodo de tiempo. Acá quiero que quede una cosa clara, ¿ya? No estamos hablando de gases, todavía estamos hablando de aire, porque no se olviden que la atmósfera tenemos aire y la atmósfera está compuesta por gases, el aire está compuesto por gases, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros. Todavía nos vamos a meter con los gases, ¿ya? De momento nos concentremos con el aire que debe ingresar a los alvéolos, ¿ya? Esa es la primera meta, y esa es la primera meta que hace el pulmón, ventilar. O sea, tiene que ventilar. O sea, ¿cómo hace para ventilar esos alvéolos? ¿Cómo hace para hacer llegar ese aire de la atmósfera hacia los alvéolos? Ahí mira, y más adelante vamos a ver qué importancia tiene eso, porque ustedes van a sacar el volumen minuto. Es decir, la cantidad de aire que llega a los alvéolos por minuto. Eso tienen que saber y van a saber al final de él. Entonces, ¿de qué depende eso, por ejemplo? De las frecuencias respiratorias. Usted me dirá, pero doctor, ¿cuántas son las frecuencias respiratorias normales? 12 a 16. Perfecto, a nivel de mar. A nivel de mar. ¿No? Si ustedes quieren un poquito a la base altura, hasta 20 es normal. Pero que sepan de 12 a 16, perfecto. Por arriba de 16, ¿cómo se llama? Por arriba de 16, ¿cómo se llama? No, el término que utilizamos. Porque el paciente empieza a tener aumentos de frecuencia respiratoria. Esa. ¿No? Esos términos que ustedes quieren manejar. Porque cuando, está con taquipnea. Está con taquipnea. ¿Por qué? Porque su frecuencia respiratoria está por encima de lo normal. Lo normal es a nivel del mar de 12 a 16. De 12 a 16. Por ejemplo, ustedes van a leer Guyton, todo Guyton dice 12. Pero no maneja, siempre hay un parámetro. Y un término medio, les decía, por ejemplo, les han dicho, a ver, para los intensivistas, ¿cuánto es la frecuencia de respiración? No nos pelearemos. Para ellos es 15. Entonces decimos de 12 a 16. La frecuencia respiratoria normal en promedio debería ser 15. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, ¿qué importancia la ventilación? La cantidad de dióxido, por ejemplo, volumen consciente, vamos a hablar más adelante de volumen consciente. El doctor, por ejemplo, en este momento está respirando, inhalando y exhalando, pero es de pozo. La cantidad de aire que está metiendo el doctor, ¿cuánto es? 500 cc, eso vamos a ver. Si yo le multiplico 500 cc por la frecuencia respiratoria, ¿cuánto es su ventilación minuto? ¿Cuánto de aire está llegando a su alvéolo? Multiplíquelo, doctor. 12, multiplique. Doctora, multiplique, no se duerma, vamos.
Tenemos que aprender. Medicina es así, chicos. No quiero ser enfermo. Estar en más de 12 oportunidades. Sí. Claro. Vamos a estar ahí. A ver, entonces un multiplica 12 a 6 litros. A ver, 6.000 o 6 litros. 6.000 ml o 6. Es la cantidad que es el momento, el doctor por minuto está metiendo oxígeno a sus alveolos. Entonces ahora tiene sentido. Ahora ya estoy entendiendo que es ventilar. ¿Ya? Ahora, esto es importante, chicos, porque si esta parte de la ventilación está mal, si el paciente tiene una mala mecánica ventilatoria, si el paciente no logra meter ese oxígeno a sus alveolos, ese paciente estamos hablando que necesita ventilación mecánica. Necesita soporte ventilador. Entonces ahora sí. Después, por eso es que se habla mucho de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Bien. Entonces nos concentramos solamente en el aire, ¿no? Ciclos respiratorios y las relaciones. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Listo, perfecto, ya sé. Cuando expiro meto aire, ¿no? Y cuando expiro, exhalo aire. Solo aire, no estamos colocando gas, estamos hablando de aire, ¿no? El proceso de inspiración es un proceso activo, requiere contracción muscular. ¿Ya? En cambio, el proceso de la expiración es proceso pasivo. Solo requiere relajación muscular en muchos casos, ¿ya? Cuando se reposa. Proceso activo, proceso pasivo. Inspiro aire, meto aire. Exhalo aire, elimino aire, saco aire. Perfecto. Entonces empezamos a ver cómo es el organismo, en qué consiste esa bomba neuromuscular que decía esta doctora en la conferencia. Entonces vamos a hablar del aparato muscular, vamos a hablar de los músculos. ¿Qué importancia tienen los músculos de la respiración? Tenemos dos tipos, los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. De los músculos inspiratorios, ¿cuál creen que es el mejor? El intercostal externo. Doctor, ¿cuál creen que es de los músculos inspiratorios? ¿Cuáles son? Vamos. ¿Cuáles son los músculos inspiratorios? Vamos por los principales, después esos son los accesorios. Los principales músculos inspiratorios de la respiración son, en orden de importancia, diafragma, intercostal externo. Esto no incluye esto de 6 años, escaleras. Pero importancia es esa. Por eso se dice, el principal músculo de la respiración es el diafragma. ¿Por qué yo tendré que saber eso? ¿Qué pasa si hay parálisis del diafragma? ¿Cómo está la mecánica ventilatoria? El paciente va a tener mala mecánica ventilatoria. ¿Qué va a pasar si la doctora se embarazó? Está con casi a los 9 meses de embarazo. ¿Cómo va a estar su mecánica ventilatoria? No va a estar normal. Imagínense, y la doctora resulta que consulta con el doctor, que es su ginecólogo, y le dice: doctor, tengo cefalea, no sé, cansancio, cefalea. El problema es la mala mecánica ventilatoria. O sea, no está llegando la cantidad de oxígeno a sus alveolos para todo ese intercambio, todo ese proceso. No está llegando. ¿Por qué? Porque no está, vamos a ver la importancia del diafragma cuando se aplana. Es como el tórax aumenta en su diámetro vertical y mete más. Pero vamos a ver más allá, tranquilo. Los músculos respiratorios. Intercostales internos, viendo la vista, el recto del abdomen. Estos son. Si bien estos tienen función solamente en la respiración forzada, vamos a ver, ya, no participan mucho. En respiración, expiración normal, muchas veces es suficiente la relajación y contracción del diafragma. Nada más. Ya solo cuando nosotros necesitamos exhalar o inhalar más, echamos mano a nuestros músculos accesorios, porque yo necesito ventilar más. Necesito ampliar más mi caja torácica para que mis pulmones se puedan expandir. ¿Ya? Pero el principal músculo es el músculo diafragma. ¿Qué les parece? Lean.
Si ustedes ven el dibujito, ¿qué ve el doctor en el dibujo? Pero ¿qué importancia tienen los músculos en este momento? Acá en el gráfico. La expansión que hay. Miren, chicos, las flechas. Cuando yo tengo mis músculos, tienen que hacer que la cavidad torácica se expanda, ¿no? Se amplíe. Y al hacer eso, ¿qué hacen? Dos cosas. Aumenta el diámetro vertical del tórax y el diámetro anteroposterior. Si no tuviéramos músculos, ¿no? Si hubiera una enfermedad de los músculos, estamos ya. ¿Quién va a hacer eso? Entonces los músculos respiratorios son importantísimos, ¿no? Pues dice, cuando el paciente, por ejemplo, está respirando, ¿por qué creen que cuando el paciente, ojo, miren, dice, los médicos manejamos este término? Doctor, su paciente está mal, está muy delicado, tiene fatiga muscular. ¿Qué le parece ese término? Tiene fatiga muscular, está respirando mal. Ojo, tu paciente, doctor, va a ser mal. Tu paciente tiene fatiga muscular. Y un paciente está respirando mal, tiene una disociación toroabdominal. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Paro respiratorio. ¿Y por qué va a ser paro? Imagínense la cantidad de veces que tienen que respirar. ¿Qué va a pasar? Va a haber un agotamiento muscular. Esos músculos no van a resistir mucho tiempo. Los jóvenes sí, hemos visto que los jóvenes, por ejemplo, toleran mucho. ¿Por qué? Porque tienen una buena reserva muscular. Pueden tener energía, tienen. Pero ¿qué pasará con los viejitos? Eso no te va a aguantar. Ese te va a hacer. ¿Pero por qué te va a hacer paro? Por mala mecánica ventilatoria. Por fatiga muscular. Vean la importancia del aparato muscular en la mecánica ventilatoria. Vamos avanzando. Entonces, lo hace de dos maneras, ¿no? La mecánica actúa de dos maneras. Entonces, la primera actividad, el primer mecanismo, ¿qué es? Y este es el más importante. La contracción y la relajación del miembro. Imagínense, ¿qué pasa cuando el diafragma, por ejemplo, inhalamos? ¿Qué pasa cuando metemos aire? ¿Qué está pasando con este diafragma? Queda una cúpula como que se aplana. No es una cúpula así como esta, no es una campanita, sino que ya parece tienda de campana, pero una campana así. Entonces, ¿qué está haciendo al hacer eso? Inhalamos, ojo, la contracción del diafragma hace que su principal función es aumentar el diámetro vertical. Imagínense. ¿Y la relajación qué hace? Eso, ¿no? Entonces, disminuye el diámetro vertical. Entonces, la respiración de quién depende, principalmente de este músculo. ¿Qué pasa? A ver, venga, doctor, pase aquí. Vamos a esperar. Va a ser mi ejemplo. Van a ver en la práctica cómo es la mecánica ventilatoria del doctor. Doctor, tranquilo, fíjense, respira. ¿Cómo está su mecánica? ¿Cómo está respirando, doctor? Meta ahí, doctor. Pésimo. Ahí está el problema. ¿Por qué? Cuando él tendría que meter el aire, el diafragma tiene que bajar. Si usted inhala, la vasija tiene que bajar. El diafragma tiene que descender. Pero si tú se le está haciendo a lo contrario, ¿no? En vez de descender, estás ascendiendo. No, está mal. Gracias, doctor. Tiene mala mecánica ventilatoria. Y eso es lo primero que tenemos que enseñar a los pacientes, a respirar bien. Los fisioterapeutas respiratorios, le dicen, doctor, haga una serie. Lo primero que haga, a ver, hace un análisis y dice, no, hay que enseñar a respirar, ¿no? Y el paciente empieza a inhalar, bien, mete aire, exhale, ¿no? Inhale. Como el diafragma tiene que subir y bajar.
subir y bajar. Y muchos de los problemas, chicos, de la cefalea que tienen nuestros pacientes, es por mala mecánica ventilatoria. ¿Qué pasa con los gorditos? Tiene un gordito, un sobrepeso de 80 kilos, ¿qué pasa? ¿Cómo cree que está? ¿Cómo están sus diafragmas? Si ustedes le cuentan sus frecuencias respiratorias, les van a ser muy meticulosos. Oye, se va a hacer paro cualquier rato, le va a dar fatiga y va a hacer paro. No expande bien su cavidad torácica. Les permite aire, por ejemplo, doctor, ¿no? Nada. Baje, doctor, no estás respirando bien. ¿Y qué tiene el gordito? ¿Qué tiene el gordito? Mala mecánica, tiene cefalea, tiene hipoxemia. ¿Qué hace a la larga? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica por obesidad. Ya, es una enfermedad, por Dios, una enfermedad secundaria a obesidad. Entonces es importante conocer la mecánica ventilatoria. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué pasa? A ver, veamos aquí. Miren, ¿qué pasa con el diafragma? Esto es importante que entiendan. Vean la importancia. Cuando el diafragma se contrae, por ejemplo, una inhalación normal, cuando tú estás respirando en este momento, está metiendo, hemos dicho, su volumen consciente, ¿cuánto es? Eso, 500 cc. Fuerte, chicos, despierte, fuerte. El volumen es este, tenemos que aprender así. La cantidad de aire que uno inhala, exhala es 500 cc. Eso es su volumen consciente. Es lo que está, en este momento yo estoy inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Bien, con una inhalación normal, estoy metiendo esta cantidad. ¿Ya? Cuando el diafragma desciende, un centímetro. Si el diafragma desciende 1 centímetro, o sea, tiene que descender el diafragma 1 centímetro para que yo meta 500 ml. Si el diafragma no desciende como el del doctor, ¿qué va a pasar? Es muy difícil que meta, ¿no? Difícil. Ojo. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Cuando el diafragma desciende, chicos, miren, va a crear una diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión alveolar. Ese es el objetivo. Porque ustedes saben, de acuerdo a la ley de los gases, ¿vale? Los gases siempre se mueven de un lugar de mayor concentración o presión a un lugar de menor concentración o menor presión. Entonces le ha facilitado el pulmón, ¿no? Ahora sí, el pulmón puede expandirse. Le ha creado un ambiente propicio para que pueda, ahora sí. Pero su función es crear una diferencia de presión. Si yo logro que mi paciente tenga una buena mecánica ventilatoria, inhala y exhala correctamente, esto es lo que va a pasar. Y esto es lo que fisiológicamente normalmente pasa. Requiero que el diafragma baje 1 centímetro para que entre 500 cc. Si el diafragma no se contrae, no entra 500 cc. Debo crear una diferencia de presión entre la atmósfera y el alveolo. Entre la atmósfera y el alveolo. ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo hago descender más el diafragma? Le digo al doctor, doctor, meta aire. Pero meta la mayor cantidad de aire. Inhale, inhale. Ha inhalado bastante, ha echado mano a sus músculos accesorios. Pues la cantidad de aire que va a meter gracias a eso en una inhalación forzada, ¿cuánto es? 10 centímetros. Va a descender 10 centímetros el diafragma, porque está haciendo que descienda más, no lo máximo que pueda, y miren la cantidad de litros de aire que está entrando. Ahora tiene sentido la acción del diafragma. Ojo, una parálisis del diafragma, el paciente está mal. Esa es la función de este principal músculo de la respiración. Dicen, de todos los músculos de la respiración, ¿cuál es el más importante? El diafragma, porque la función respiratoria de cambio de presión, el 75% depende del diafragma. Entonces sí, es un músculo muy, muy importante. Conclusión, la contracción del diafragma, ¿qué hace? Crea una presión subatmosférica. ¿Qué significa eso? Fuerte, 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 tranquila, con confianza. Subatmosférica. Sub, debajo. Debajo de la presión. Esta presión subatmosférica, o sea, menor que la atmosférica, hace que entre oxígeno.
quedado claro, ¿no? Esa es la función, chicos. Ojo, esa es la función del diafragma. Vamos acá. Bueno, entonces, decíamos que una respiración normal a veces es suficiente la función de diafragma, ¿ya? Es el que se contrae el aire y hace la cantidad de aire que tiene que entrar. Pero cuando nosotros queremos inhalar más, queremos meter mayor cantidad de aire a esos alveolos, requerimos de nuestros músculos accesorios. Y ahí, el más importante es el intercostal externo. Ese es el que le ayuda más. ¿Ya? Por eso, después del diafragma, secundariamente está el intercostal externo. Y después vienen los otros, ¿no? Pero ¿qué función tienen estos? ¿Qué función tienen? Hemos dicho, por ejemplo, la caja torácica, ¿cómo está normalmente en su posición anatómica? Normalmente el externo está mirando hacia atrás, hacia la columna. Las costillas no están así rectas, están un poco oblicuas. ¿Qué es lo que hacen estos músculos? ¿No? Hacen que desplazan hacia adelante las costillas y el esternón. Y al hacer esto, ¿qué hacen? Aumentan el diámetro anteroposterior del tórax. O sea, crean mayor espacio para que entre mayor volumen de aire. Pero es una inhalación forzada. Una inhalación forzada necesitamos de nuestros músculos accesorios. ¿Cuáles son, doctor? Después del diafragma, todos estos, ¿no? Y el principal de los accesorios, el intercostal externo. ¿Ya? Eso lo voy a preguntar en su examen. ¿Ya? ¿Qué les parece? Entonces, durante la exhalación ya es un proceso pasivo. Muchas veces solamente si es en reposo, solo es suficiente la relajación del diafragma. ¿Ya? No nos requerimos más. Solo en algunos casos de todas maniobras de Vasamas requerimos de otros músculos accesorios de la exhalación que aumentan la presión intraabdominal y permiten que el paciente pueda exhalar más. Maniobras de Vasamas, tos, vómitos, solo en esos casos. Ya. Bueno. ¿Y qué les parece esta enfermedad? ¿Han escuchado? Esta es una enfermedad. Sí, ojalá nunca les toque ver, ojalá nunca. Bueno, no le va a tocar a ustedes, pero hay que diagnosticarla. Esta enfermedad, por ejemplo, es una enfermedad, se llama una polisradiculoneuropatía periférica con compromiso de... Hay una desmielinización de los nervios. Si el paciente está bien, el paciente de repente dice, doctor, después de una infección intestinal o respiratoria, siento un adormecimiento en los pies, siento debilidad en los pies, no se puede mover. Empieza a tener una parálisis desde abajo hacia arriba. Los nervios empiezan a desmielinizarse. Entonces, si se desmieliniza, ¿quién conduce los impulsos nerviosos? La mielina. Como ahora no hay mielina, ¿qué pasa con no hay impulsos nerviosos? ¿Cómo están los músculos? No se pueden mover. Entonces, lamentablemente, esta enfermedad empieza a subir. Por eso se llama parálisis ascendente del Andes. Sube. Empieza con los pies, doctor, no puedo caminar, sus brazos, plum, se caen. Y si hay compromiso de los músculos respiratorios, ese paciente puede morirse. Normalmente a estos pacientes los ventilamos. Los tenemos que diagnosticar a tiempo porque se nos mueve. Porque ese compromiso respiratorio, muscular y nervioso, también aquí está la mecánica ventilatoria. Ojo. Ténganle miedo al Guillain-Barré. Bueno, vamos a ver ahora un poco de presiones. Presiones. ¿Cómo hace el organismo? Ya sabemos cómo ayudan los músculos. Vamos a ver de 3 presiones. Ya sabemos que el pulmón, por ejemplo, el pulmón es una estructura elástica que se insufla y se contrae, se colapsa, se insufla y se colapsa, se insufla y se colapsa. Ya. Sabemos que están las pleuras, perfecto. Está rodeado de líquido, muy bien.
Vamos a ver la importancia de las presiones. Vamos a ver, estas. Ya. Miren, estos son los pulmones. Esta es la cavidad torácica. ¿Quién ve las flechitas? ¿Qué llaman las flechitas cafés verdes? Miren, caen toras, por ejemplo. Entonces tiende a desplazarse, a ampliar la cavidad torácica. Y el pulmón sí tiene que colapsarse. Pero hay una presión que hace que eso no suceda. Y vamos a ver, la presión pleura. Bueno. Entonces vamos a ver que en las pleuras, dice, decimos, la presión pleural es la presión que se adquiere el líquido que se está a medio de la pleura parental y la pleura visceral. Ahí está. Ese líquido, ese espacio y ese líquido genera una presión. Y esa presión es una presión negativa. Se dice porque puede ser algunos dicen de 2 a 10. En término medio, lo coloqué en 5. Una presión negativa de menos 5. Es negativa, ojo, de menos 5. ¿Qué hace esa presión negativa? ¿Qué creen que hace? ¿Qué creen que hace esa presión negativa? El pulmón, miren, el pulmón siempre quiere irse a colapsar, ¿no? Quiere colapsarse. Pero hay algo que le dice que lo detiene. No te puedes colapsar. Mantenete medianamente poco con volumen, no te colapsas. La presión, ¿ya? ¿Qué es esa presión pleural? Esta presión negativa actúa como un vacío, succiona al pulmón, lo aspira, es como si lo pega a la pared torácica, lo dice, no, señor, no te puedes ir, ¿no? Tenemos que hacer que tú metas más aire. Entonces, la presión pleural, chicos, funciona, hemos dicho, como un vacío, porque necesitamos que la persona meta ese volumen de aire. Miren qué pasa en este gráfico, que también está en nuestro texto. ¿Qué pasa cuando la presión pleural, por ejemplo, es normal de 5? Normalmente la presión, o sea, en un momento al final de la expiración, la presión entre la atmósfera y el alvéolo es 0, ya al final de la expiración. O sea, no hay movimiento de aire. Un momentito en que se equilibran las presiones, 0. ¿Ya? En un momento. Pero después yo necesito hacer que haya una diferencia de presión. Ya los músculos sabemos qué es lo que hace y cómo lo hace. ¿Y cómo hace ahora la presión pleural? Miren, durante la inspiración, ¿qué pasa? La presión pleural de 5, ¿a cuánto baja? A 7. A 7. ¿Ya? Al crear esa presión negativa, ¿qué hace? Durante la inspiración, yo estoy metiendo aire,